Where's the Dragon Warrior? How do you know you're not looking at her? You think I'm a fool? I know you're not the Dragon Warrior. None of you! Hola, ¿qué tal? En este video te voy a explicar varias oraciones en presente simple en inglés afirmativas. Entonces, empezamos con esta primera oración. The cat sleeps on the sofa in the afternoon. De nuevo, the cat sleeps on the sofa in the afternoon. ¿Qué quiere decir esta oración? El gato duerme en el sofá en la tarde, in the afternoon. En este caso, el presente simple está acá en este verbo. Sleep. Mavis, honey, are you alright? Yeah, I think so. That was weird. Oh, my head hurts. Who is that? Who is what? That. That is, nobody. Seriously, Dad? Dad? Yeah, I know, Dracula's daughter. Everyone freaks out at first. Dracula? Pero recordemos que como esto es un animal, este cat representa al pronombre it. Es decir, este cat es equivalente al pronombre it en inglés, este de acá. Que bueno, yo no le coloco una traducción, pero vamos a traducirlo como eso. Aunque esta no es la traducción más correcta para mí, esto es ya en mi opinión personal. ¿Por qué? Porque it no tiene traducción, simplemente se utiliza para referirse a cosas o animales. En este caso, esto es un animal. Y por eso necesitamos colocarle la S si lo vamos a conjugar con el presente simple en inglés. Entonces, the cat sleeps, el gato duerme. Si le quitamos la S estaría mal, porque en presente simple le tenemos que agregar una S, pero claro, dependiendo en qué letra termine el verbo, pero eso ya lo hablamos en los videos anteriores, y para saber en qué momento hay que agregarle una S o de qué manera hay que agregársela, es bueno saber cuáles son las reglas del plural en inglés. Aquí te dejo el link al video si no lo has visto para que refresques esas series de reglas del plural en inglés. I understand. You eat when you are upset. Ahora, el segundo ejemplo es el siguiente. They drink coffee in the morning. They drink coffee in the morning. Ellos toman café en la mañana. En este caso, como ya les hablé en el video anterior y en el anterior de todos los anteriores, que si utilizamos un pronombre que sea distinto de estos tres, es decir, de she, ¿sí? Que significa ella, o de este otro pronombre, he, si tenemos estos dos pronombres y además también tenemos este, que bueno, yo no le voy a colocar una traducción, le voy a colocar aquí un asterisco. Entonces, si estamos utilizando alguno de estos pronombres, o si el sujeto es una cosa o un animal, le tenemos que agregar la S como acá. Pero si no estamos utilizando ninguno de estos tres pronombres, o la persona o el sujeto está en plural, ¿sí? Entonces no le agregamos nada al verbo, lo dejamos tal cual como está, en su forma base. Recordemos que su forma base es, por ejemplo, si tenemos este verbo, un verbo en su forma base es esto, cuando no tiene el to, o sea, aquí to drink, en este ejemplo, to drink, esto está en infinitivo. ¿Por qué? Porque tiene el to. En cambio, si ya no tuviera el to, entonces ya estaría en su forma base, ¿sí? Entonces, en este caso, el verbo lo dejamos en su forma base, o sea, sin el to, porque esto es infinitivo. Entonces, siguiendo con el ejemplo, they drink coffee in the morning. No le agregamos nada al verbo. Ellos toman café en la mañana. They drink. Drink es tomar y no se le agrega nada. ¿Por qué? Porque este es el pronombre they y no estamos utilizando la tercera persona del singular. Vamos ahora con el tercer ejemplo. En este caso, en esta tercera oración tenemos we study English at school. Nosotros estudiamos inglés en la escuela. Fíjate que en este caso, si tuviéramos aquí un pronombre distinto de este we, o sea, she, he, it, solamente esos tres pronombres, o si hubiese aquí una persona nada más, entonces le tendríamos que agregar una S, pero tendríamos que cambiar algo acá. Fíjense lo que pasaría. Si tuviéramos aquí en este caso el pronombre he, entonces este pronombre, study, se escribiría de manera diferente antes de agregarle la S. ¿Por qué? Porque no podemos agregarle simplemente la S así, de esta manera. No, esto está mal. ¿Por qué? Porque antes de agregarle la S tenemos que cambiar esta Y por una IE.
Pero eso ya lo expliqué en las reglas del plural en inglés, así que te invito a verlo y por eso te dije que es muy importante que conozcas cuáles son, porque esas reglas se aplican a la conjugación del verbo en presente simple en inglés con la tercera persona del singular. Entonces, esto si estuviera aquí he, le tendríamos que agregar una S, pero antes de agregársela tenemos que hacer unas modificaciones antes. Entonces, este verbo se escribiría de esta manera. Quitaríamos la Y, ¿sí? Vamos a quitarla acá. Y colocaríamos estas dos letras, I, E, he studies. Y en este caso, esta conjugación del verbo study estaría correcta, porque le estamos agregando la S, pero antes le estamos quitando la Y o la Y por estas dos letras, I, E. Esto es una regla del plural y te recomiendo que repases de nuevo las reglas del plural porque son muy importantes. Pero en este caso, como en esta oración nada más estamos utilizando es we, entonces no le tenemos que cambiar nada al verbo, se queda igual en su forma base. Entonces esto es una advertencia si tuviéramos aquí otro pronombre de los tres, ¿no? De she, he e it. Si los tuviéramos en lugar de este tendríamos que hacer este cambio. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. I sense the dragon warrior is among us. The teacher writes on the board. The teacher writes on the board. El profesor escribe en la pizarra o sobre la pizarra, porque este on significa sobre algo, ¿sí? En este caso, ese algo es esta, la pizarra. Entonces, en este caso, el presente simple está acá. The teacher writes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estamos agregando una S al verbo. ¿Recuerdas lo que te dije antes? De que si aquí se encontraba alguno de los pronombres she, he e it o alguna persona o animal, entonces le tenemos que agregar una S al verbo. En este caso, el sujeto de la oración es este. The teacher. Y bueno, aquí tenemos el último ejemplo que es the car runs on gasoline. El carro funciona con gasolina. No te confundas con que run es correr. Es decir, run significa correr, es cierto. Pero en este caso, run también puede utilizarse para decir que el carro funciona con gasolina. Entonces, el presente simple acá está en este verbo. ¿Por qué? Porque le estamos agregando una S al final. En este caso, recuerda lo que te dije antes. Si aquí está un objeto, una persona o alguno de los pronombres de la tercera persona del singular, entonces le tenemos que agregar la S al verbo. The true path to victory is to find your opponent's weakness and make him suffer for it. Oh, yeah! To take his strength and use it against him until he finally falls or quits. En este caso nada más tenemos es una sola cosa y por lo tanto, como es una cosa, este sujeto correspondería al pronombre it, o sea, porque it se utiliza para cosas o animales. ¿Y car qué es? Car es una cosa, un carro. Entonces le tenemos que agregar la S al final. Aquí no hay que modificar casi nada, bueno, no hay que modificar nada, simplemente agregándole la S, pero eso ya es de acuerdo a qué letra termine el verbo. ¿Sí? Porque eso ya lo vimos en las reglas del plural en inglés. Aquí te dejo el link si no has visto ese video, porque ese video es muy importante para entender esto. Y bueno, ya resumiendo esto, the car runs on gasoline. ¿Sí? El carro funciona con gasolina. Ahora, vamos a resumir todas las oraciones. The cat sleeps on the sofa in the afternoon. El gato duerme en el sofá en la tarde. They drink coffee in the morning. Ellos toman café en la mañana. We study English at school. Nosotros estudiamos inglés en la escuela. The teacher writes on the board. El profesor escribe en la pizarra. The car runs on gasoline. El carro funciona con gasolina. Y bueno, ahora te voy a poner aquí unos ejemplos de ejercicios para que tú practiques y para que compruebes que has aprendido lo que has visto en este video y en los videos anteriores. Completa estas dos oraciones. Entre paréntesis tienes el verbo que tienes que colocar en el espacio en blanco, pero en el espacio en blanco tienes que colocarlo de la manera correcta cuando está siendo conjugado por algún determinado pronombre personal. Entonces te voy a dar unos segundos y la respuesta va a aparecer dentro de poco. Si quieres pausa el video mientras completas la tarea.